Hola, comunidad Fabulady. Hola, Fabulady, ¿cómo estás? Bien, Lady, aquí saludándote. Antes de empezar cualquier cosa o cualquier tema, quiero hacerte una pregunta. A ver, ¿Cuál fue el último libro que leíste? chispas, me la pones difícil. Siempre me haces preguntas así medias capciosas, pero a ver, mira, ¿qué te parece si en lo que lo pienso ponemos la musiquita y nuestra introducción? Y para los que no nos conocen, mi nombre es Gaby. El mío es Anne y juntas somos Fabuladies. A ver, Fabulady, el último libro que leí. ¿Cómo se nota que tiene tiempo que leíste un libro, Lady? Pues mira, yo siempre he dicho, y no es nada nuevo, que yo soy una persona muy ocupada. Y la verdad, esto de la lectura, a mí sí me gustaría tener más tiempo para disfrutar un libro, pero yo tengo varios detallitos. Uno, cuando empiezo a leer un libro, por muy bueno que sea, al segundo párrafo ya me dormí porque obviamente yo traigo un cansancio, de estos cansancios que no se quitan ni durmiendo 24 horas. Y pues ya ves que siempre pues estoy ocupada tratando de generar mi sustento, así que pues por una u por otra cosa, pues no me he dado el tiempo. Pero sí, a ver, te voy a contestar tu pregunta capciosa. El último libro que leí, que me gustó muchísimo, estaba yo como en estas épocas cuando te entra la espiritualidad. Se llama El Susurro de los Ángeles y la autora es Frida Holler. Y es un libro muy chiquitito, te lo lees rapidísimo y habla como de cuando contactas tus ángeles, cómo se comunican tus ángeles contigo, de qué manera puedes entablar una plática con ellos y que te acuerdas, Fabuley, de que tuvimos un programa, un episodio de Los Ángeles. Sí, claro. Bueno, pues de allá saqué información para tener contacto con mis ángeles. ¿Y tú, Fabuley, cuál fue el último libro que leíste? A ver, Antes que nada, Lady, quiero decirte algo, a que a ver. veces sí como que nos ponemos esa excusa de es que no tengo tiempo para leer y a mí te voy a decir que me costaba mucho. Ya como uso lentes, ya leer en la noche es horrible para mí, entonces trato de leer durante el día, a la mañana, ¿no? Pero la verdad, hay muchos de los libros que leo o que me interesan que ahora ya están hasta en audiolibros, ya sea que entres a alguna aplicación de paga y los descargues y los vas escuchando, o también incluso en esas plataformas de streaming, pues los puedes escuchar como que por capítulo, y eso se me hizo fabuloso, porque lo mismo cuando voy al trabajo, cuando tengo algún lapso de tiempo que estoy disque cocinando, mínimo lavando trastes, porque cocinando no cocino, pero bueno, lavando trastes, pues escucho los audios, ¿no? Bueno, tú y yo creo que compartimos el gusto por escuchar audios, pues como que es buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces, el último libro que leí, esto fue precisamente porque platicando con mi psicóloga, le hice una pregunta y me dijo, léete el libro de Walter Rizzo de Amar o Depender. Y pues, haz de cuenta que estaba como que en promoción ese y otro de Walter Rizzo y dije, pues de una vez. Y me compré los dos. Ya casi lo termino. Tengo como 2 semanas que quién sabe dónde dejé el libro, de tanto que lo llevo a todos lados para leerlo y no sé dónde lo tengo. Por eso es que no lo he terminado de leer. Pero ese fue el último libro con el que he tenido contacto directo como libro. Pero bueno, para no hacer tanto rollo con esto, yo quiero presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, quien la verdad la conocí sin querer queriendo y ha sido muy padre porque después vamos a platicar sobre esto, la labor que ella realiza. Y sin más preámbulos, le presento a Cibeles Sosa, fundadora del Club de Lectura La Voz de las Letras. Bienvenida, Cibeles, a tu espacio aquí con las Fabuladies. Déjame decirte que no somos expertas, somos Fabuladies y pues queremos que tú también pertenezcas a este círculo de Fabuladies. ¿Cómo estás, Cibeles? Hola, Ladies. Pues estoy súper feliz por la invitación.
Estoy emocionada por esta charla que vamos a tener y de verdad agradecida por el espacio porque creo que es un tema fundamental, un tema que es necesario platicarse y pues vamos a compartir acerca de nuestro amor por los libros y por las letras. Cibeles, bienvenida seas a este episodio, a esta comunidad. Y pues yo tenía que decir que sí me interesa, porque la verdad es que a mí sí me gustan los libros, pero tengo como una fascinación por el libro, por el objeto. Me gustan, me gusta, pero lo que yo comenté. Me cuesta un poco de trabajo porque cuando empiezo, como que o me duermo o me despisto o se me empiezan a cruzar los 20,000 pendientes, o sea, como que no me enfoco mucho. Pero ahora que ya llevo bastante ratito con estas clases de yoga, donde trabajo la parte de la meditación, pudiera ser que yo haya mejorado con esto de la concentración. Así que yo creo que después de este episodio me voy a animar a agarrar mi libro así, porque a mí me gusta tenerlo en las manos y me voy a sentar a, pues aunque sea, ¿qué será? Una página, ¿no? De poquito en poquito se va llenando el jarrito. Todo lo que dices, Lady, es algo totalmente acertado y además es algo común. Fíjate que no es algo que pasa solamente como una dificultad o como un problema particular, sino más bien es una generalidad. Actualmente vivimos tiempos en los que la rutina está muy acelerada. Recibimos una cantidad extraordinaria de estímulos que nos bombardean, estímulos visuales, auditivos, sensoriales, de todo tipo. Entonces, los tiempos de atención se han ido reduciendo. Poder mantenernos atentas y concentradas en una historia se convierte en un desafío. Sin embargo, hay una buena noticia. Podemos entrenarnos. Cuando queremos iniciar el hábito, vamos a notar esta dificultad. Sin embargo, con el paso del tiempo, si de verdad es algo que disfrutamos y tenemos la intención que sea parte de nuestra vida, vamos desarrollando la habilidad de poder concentrarnos y poder atender por más tiempo y disfrutar plenamente lo que leemos. Eso me parece excelente, Cibeles, porque justamente esa pregunta te iba a hacer, ¿no? Porque no es fácil para muchas personas, sobre todo que quieras o no, pues ya nuestra vida adulta, pues a veces no dormimos bien o tenemos otros pendientes y demás. Sí nos gustaría que nos compartas esos tips, pues para que nuestra comunidad Fabulady que le interese leer o que esté obligado a leer o que incluso esté entrando tal vez a la carrera o algo así, que ya sabes que les mandan a leer 1,000 libros, pues tengan ese hábito, ¿no? Porque a veces lo que nos hace dormirnos, lo que nos hace fastidiarnos, lo que nos hace dejar un libro, es porque, sin contar el hábito de la lectura, es porque a veces esa lectura no nos agrada, no es de nuestro interés y hay lecturas que tenemos que leer porque es parte que nuestro trabajo, que si es para la escuela, etcétera, ¿no? Pero yo te tengo una pregunta así inicial, Cibeles. Bueno, son dos. La primera, te diría que qué papel juega la lectura en tu vida cotidiana, pero por lo que comprendo, porque eres fundadora de un club, me imagino que es como que súper fundamental, ¿no? Pero me gustaría que me platicaras sobre eso. Y si recuerdas cuál fue el primer libro que te marcó y por qué, o qué fue lo que a ti te impulsó a crear este club de lectura. Claro que recuerdo cuál fue ese primer libro. La realidad es que hoy en día hay un abanico muy amplio de lectura para la infancia. Es más fácil tener acceso a los libros para la infancia, es decir, si acudimos a una biblioteca pública o acudimos a una librería, es muy fácil encontrar secciones de libros para niños y niñas. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Hoy en día se ha popularizado la literatura infantil y juvenil, pero antes no sé si a ustedes les ocurrió, pero lo que no faltaba en las casas eran un diccionario o una enciclopedia. Sobre todo en nuestras épocas de estudiantes, cuando no teníamos acceso al internet que tenemos hoy, o era distinto el funcionamiento como es ahora, pues teníamos que recurrir a las enciclopedias. Para las tareas era común ir a estos libros que venían en diferentes tomos y ahí podíamos investigar. Entonces, mis primeros libros fueron estos, el diccionario y la enciclopedia. Y yo me sentía una niña verdaderamente privilegiada porque ver un libro, hace un momento nuestra compañera Fabulady decía cómo valora
o le parece bonito o atractivo tener el libro entre las manos, pues entonces imagínate para una niña tener un libro de pasta dura entre las manos era todo un privilegio. Y además, si estos libros venían con ilustraciones, pues mucho más atractivo y más privilegiada. Cuentos infantiles, quizá pude haber tenido algunos, seguramente sí, sin embargo, ni fueron muchos ni marcaron tanto mi infancia. Fue hasta la adolescencia cuando tuve la oportunidad de leer una novela. Ese fue mi primer libro, que fue Como agua para chocolate. Entonces, fue una lectura que disfruté muchísimo. Yo creo que ya había pasado yo los 15 años, por ahí, 15, 16 años, cuando tuve la oportunidad de leer mi primera novela. Entonces, esa fue la primera historia que yo leí completita, Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Y recuerdo perfectamente que cuando finalicé esa lectura, dije, ¡wow! Tengo la capacidad de leer un libro. O sea, no solamente hojear para encontrar información o datos interesantes, sino puedo leer un libro completo. Fue la primera vez que descubrí que yo tenía esa capacidad o que podíamos conocer una historia completa de principio a fin de más de 200 páginas. Quizá, si tú me preguntas cuál es el libro que más te ha gustado, vengan muchos a mi mente, entre ellos Como agua para chocolate, pero si marcó mi vida fue porque fue la primera vez que yo me descubrí con la capacidad de leer una historia completa. Así nació mi amor por los libros, iniciando con los diccionarios, las enciclopedias y luego con mi primera novela. Y más adelante tuve la oportunidad de leer otros libros hasta que en una ocasión, y aquí es donde te quiero comentar cómo nace la idea de fundar un club de lectura. Para empezar, les cuento, yo era fanática de Julia Roberts. Amaba todas las películas de Julia Roberts y quizá algunas de ustedes vio la película Comer, Rezar y Amar. Esa película me gustó muchísimo. Yo creo que sí la vimos todas. ¿Tú sí la viste, Fabulady? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, yo soy cinéfila, acuérdate de Oye, nuestro episodio de que hablamos de cine. Yo, no todas, pero sí, por supuesto. Las comedias románticas. ándale, sí, pero cuéntanos si eres. Bueno, pues descubrí que Comer, Rezar y Amar estaba basada en un libro y me puse a investigar quién era esta autora y pude ahí descubrir qué otros libros había escrito esta misma autora y llegué al libro titulado Comprometida. Seguramente en algún momento habré leído Comer, Rezar y Amar, pero creo que el libro que tuvo más impacto o está más vinculado con el nacimiento del club de lectura es el libro Comprometida, porque yo estaba enganchadísima con la historia. Este libro narra mucho acerca de la historia de las relaciones de pareja, de los matrimonios, cómo la idea romántica de emparejarse es una idea relativamente nueva o actual. Antes las personas se emparejaban o se casaban por distintos intereses, no necesariamente porque estuvieran enamorados. Y esto fue algo que me impactó muchísimo y yo me sentía con la necesidad de compartirlo y de platicarlo. Entonces platicaba y platicaba yo con todas las personas que se acercaran acerca del libro que estaba leyendo, hasta que una amiga me dijo, oye, Cibeles, esto estaría padrísimo poder compartirlo con más mujeres en un club de lectura. Y yo dije, wow, oye, sí, suena muy bien la idea. Y pues fue así como nació La Voz de las Letras, simplemente por la pasión que yo estaba experimentando con la lectura y con esa necesidad de o deseo de querer compartir con alguien más lo que yo estaba descubriendo. Y un día, pues invité a mis amigas, les dije, ¿qué les parece si nos vamos a un café para platicar acerca de este libro? Y así fue como en el 2017 nos juntamos 3 mujeres en una cafetería para platicar acerca del libro Comprometida de Elizabeth Gilbert y esa fue nuestra primera sesión. Jamás imaginamos que iban a transcurrir tantos años, que el grupo iba a seguir creciendo y que de ahí se iban a derivar muchas actividades relacionadas con la lectura que nos han conectado con nuestra comunidad. Sí, Vélez, pero por ejemplo, tú que comentas que invitaste a unas amigas, ¿esas amigas compartían el mismo gusto por la lectura o simplemente por ser tus amigas dijeron, ah, pues sí, vamos a hablar a ver qué sale? O por el tema,
porque a lo mejor por lo que me dices que son respecto a relaciones de pareja, pues a lo mejor y dices, sabes que el tema me interesa o sabes que ahorita tengo mi relación así, pues vamos a platicar de esto. ¿Cómo es que se da o también tienen el mismo gusto? Yo creo que no habíamos identificado que era el mismo gusto que las tres estábamos experimentando, porque no era algo que ocupara un espacio importante en nuestras vidas. Es decir, no es que siempre anduviéramos de lectoras o con libros en la mano. Yo creo que fue una suma de factores como el hecho de pues querer pasar un rato con las amigas, querer platicar acerca del tema que resultaba interesante y pues hice la invitación, ellas estuvieron dispuestas y a partir de ese momento descubrimos lo emocionante que puede ser compartir una lectura. Una de ellas, ahora que me hace recordar, tienes toda la razón. Es que ya pasaron varios años, ¿eh? Y con esta pregunta me haces viajar en el tiempo. Una de ellas me contaba que lo que ella leía era muy distinto a lo que su esposo leía. Entonces, a veces no tenía con quién compartir lo que estaba leyendo. De este modo, reunirnos, tener amigas ya con un plan, estableciendo fechas, estableciendo lugares para poder platicar acerca de lo que leíamos, pues de alguna manera fue reforzando este amor por la lectura. Yo creo que cuando uno siente la necesidad de leer un libro es porque estás pasando por alguna situación que te está moviendo, que te está incomodando o que tú tienes muchas interrogantes. Desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando yo leí este libro que les mencioné de Los Ángeles, como que en ese momento estaba yo pasando por alguna situación en la que yo como que estaba despertando mi parte espiritual y trataba yo de buscar las respuestas a ciertas interrogantes en mi cabeza. Entonces, en algún momento pasé por la librería y pues compré el librito, me pareció interesante y dije, ah, bueno, pues acá puede haber información que me pueda servir y lo compré. Y fíjate que a mí se me da mucho que como me gusta el objeto, el libro me gusta, a veces compro así por comprar, o sea, como que, ay, mira, este se ve bueno. Tal parece como si los coleccionara y sí, en verdad los compro porque sí me interesa el sentarme a leer, pero ya sabes, o sea, se me cruzan las 20,000 cosas y ya no leo. Pero fíjate que algo que te quería yo decir, Cibeles, es que uno de los libros que yo leí también como en la secundaria, cuando sale la película de Como agua para chocolate, me gustó tanto, tanto la película, porque aparte, o sea, si nos ponemos a ver, yo creo que más o menos somos como de la misma edad, ya estamos como arriba de los 40, entonces en esa temporada estaríamos como entre la prepa y la secundaria, y es en el momento donde tú estás con la revolución de las hormonas, donde a lo mejor tienes tus primeros novios, tus primeras relaciones, y esta novela de Como agua para chocolate pues como que te ejemplifica un poco como el amor que nunca pudiste llegar a concretar, ¿no? O que tienes la esperanza que a lo mejor en un futuro al final logran estar juntos. Entonces, cuando tú ves la película, que fue lo que a mí me pasó, que dije, qué bonita película, y aparte mexicana, o sea, qué bonita, yo dije, pues si existe el libro, pues también lo tengo que leer. Y fue uno de los libros que leí como en ese periodo de vida, cruzando los 15, ¿no? Entre los 15 y los 20 años. Y pues nada, a ver, síguenos platicando porque está muy interesante esto que dices. Espérame, yo quiero comentar algo. Creo que dijiste algo que, así como Cibeles le hizo recordar cierta etapa de su vida, a mí también, ahorita que comentas eso, creo que con quien vivimos nos puede impulsar o nos puede hacer odiar la lectura o nuestro entorno, etcétera. ¿Y a qué voy? Yo recuerdo que en mi casa, pues así que leyeran, la verdad no. Sí tenía enciclopedias, como dice Cibeles, y tengo unas muy bonitas, ahí se las voy a compartir, creo que todavía existen en casa de mi mamá. Mis enciclopedias eran de Walt Disney, entonces, o sea, me gustaba porque estaban los dibujitos de Mickey y todo eso, y me fascinaba esa parte, ¿no? Pero yo recuerdo algo que me marcó y me hizo como que no odiar la lectura, pero como que sí tenerle a cierto, así como que no me daban ganas. En la prepa
un maestro, recuerdo que nos hizo leer El elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa. Me traumó, o sea, de verdad me traumó ese libro, porque como te desglosa muchas cosas, el hecho de la limpieza, ejemplo, me limpio la oreja y me sale esto y así, ay, no, 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 era algo tan descriptivo que en verdad que yo lo leí por obligación, porque tenía que entregar pues mi tarea y sí me traumó ese tipo de lectura. Tal vez si, por ejemplo, en ese entonces hubiera leído algo así como Agua para Chocolate, hubiera dicho, ay, quiero seguir leyendo, ¿no? Pero cuando yo leo este libro, me dejó tan arisca, ay, ¿cómo puede haber un libro así tan descriptivo? O sea, como que no es mi tipo de lectura, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que les gusta, por ejemplo, tales médicos, ¿no? Que les gusta cómo hay que esto que limpio, así que, y a lo mejor dices, oye, qué interesante, pero para mí no se me hizo ni interesante, ni padre. No te puedo decir si estaba bueno el libro o no estaba bueno el libro, porque realmente no me gustó el tipo de narrativa, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver, porque como dice tu amiga Cibeles, su esposo no leía lo mismo y con quién lo comparto, ¿no? Ella pudo haber tomado dos decisiones, o sigo leyendo mi lectura que me gusta y es la suya, o decir, ay, ¿sabes qué? ¿Para qué leo si no tengo con quién compartirlo, ¿no? O sea, es también como tú reacciones ante ese evento, ¿no? Entonces creo que sí hay libros que nos marcan, pero pues que no nos quedemos traumados. Creo que sí hay que fomentar y el hecho de este episodio es justamente eso, hablar de ese tipo de situaciones o esos tips que nos puede dar Cibeles como para seguir implementando y contribuyendo a nuestro hábito de la lectura, porque creo que tiene más cosas positivas que negativas. Pero síguenos platicando, Cibeles. Fíjate que platicas acerca de el mejor antídoto para la lectura, que es la obligación. Es decir, si queremos odiar un libro, que nos obliguen a leerlo, porque con la obligación siempre hay cierta resistencia. Y además tu experiencia con ese libro pues no fue grata. A mí me pasó todo lo contrario con Como agua para chocolate. Cuando apareció esta película, la verdad nunca he revisado en qué año apareció la película y cuántos años tenía yo, pero lo que sí recuerdo muy bien es que a mí no me dieron permiso de ver la película. En mi familia consideraban que yo no tenía edad suficiente para poder verla, de tal manera que un poco de tiempo después, no sé cómo, porque no logro recordar, llega a mis manos el libro. Como tuve esta prohibición para acercarme a esta historia a través de la pantalla, yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad para conocer esa historia que me prohibieron, pero a través de las letras. Y fue así como yo me sentí más estimulada o más motivada para querer conocer la historia. Esto es importantísimo para la adquisición del hábito de la lectura, darnos la oportunidad de descubrir aquello que nos interesa, aquello que capta nuestra atención, aquello que verdaderamente podemos disfrutar. Hace un rato la Fabulady nos contaba que aquello que leemos de alguna manera resuena en nosotros, es decir, no tenemos ciertos libros en nuestras manos solo por casualidad, sino que estoy convencida de que los libros son espejos, podemos vernos reflejados en esas historias y algo de lo que hay ahí plasmado conecta con lo que nosotras somos. Y eso es lo que permite que nos enganchemos y que disfrutemos lo que vamos a leer. Actualmente podemos reconocer que la producción literaria es inmensa, entonces hay una gran cantidad de géneros, las opciones son muchísimas, de tal manera que para el disfrute de la literatura, creo que sí es importante encontrar aquello que nos interesa, aquello que verdaderamente nos gusta. Y no es necesario que nos encasillemos, es decir, si solamente me gusta la novela rosa, la novela romántica, solamente leer eso, también nos podemos dar la oportunidad de leer distintos géneros, pero uno de los derechos de los lectores es no leer. Entonces, si algo no te gusta, abandónalo, déjalo y sigue buscando alguna otra historia, porque
Hay un océano de libros y siempre vas a encontrar por ahí el libro que verdaderamente puede atraparte y puedes disfrutar. Y ese es el principal tip o lo que más nos ha funcionado en el club de lectura, darnos la oportunidad de disfrutar lo que verdaderamente hace clic con nosotros y renunciar o soltar aquellos libros que no son placenteros, ¿no? Ese es un derecho importante, decir no, decir esto no me gusta, esto no me interesa, el que sigue. Claro. Algo que estoy notando que creo que sería muy buen tip para iniciar con este hábito de la lectura es que afortunadamente existen muchas películas que están basadas en libros. Entonces, tanto tú como yo tenemos ese ejemplo de que vimos la película y eso como que nos motivó. Más que motivación, es como que, ¿será que la película me está mostrando la realidad del libro? Entonces, como que te surgen ciertas preguntas y estas preguntas, pues nada más las puedes resolver a través del libro. Y por eso es que como que te interesas o buscas leerlos, ¿no? Al menos yo pienso que esta sería muy buen tip para las personas que como que todavía no se animan o como que no han buscado su género que les guste. Entonces pudiera ser esta una buena opción. Ok, si te gusta tal película, como por ejemplo El Señor de los Anillos, pues pudieras empezar con esos libros, ¿no? O si te gusta Harry Potter, pues también pudieras comenzar con esos libros. Que déjame decirte, Fabulady, que yo sí me leí los libros de Harry Potter. Y eso, ahí sí no me dormí. Es tu género entonces. Es mi género, así es, como fantasioso. Bueno, en realidad yo he leído de todo, o sea, no me creerías que he leído Los Hornos de Hitler. Es un libro basado en hechos reales. Ahorita que les estoy escuchando, me quedé pensando que lo que dijiste, Cibeles, por ejemplo, si una lectura pues no te gusta, como que da la vuelta ahora sí que a la página y agarra otro, etcétera, ¿no? Creo que también a veces el momento en el que estamos viviendo, esa lectura, ese libro puede estar muy bueno, pero ese libro en particular no es el momento para leerlo. Y a veces también me ha sucedido que no es el momento, lo leo en otra ocasión y se me hace un libro súper interesante o que me deja algún mensaje. Y otra cosa que también he observado, no es lo mismo de cuando leí El Principito cuando tenía tal vez 8 años, a cuando lo leí en mi adolescencia, a cuando lo pueda leer en mi adultez. Creo que el mensaje es diferente y eso es lo padre de la lectura, lo padre de leer más que a veces ver una película, porque cuando tú lees, pues tu imaginación es la que vuela y cuando tú ves una película, pues ya está plasmada la idea en esa película, ¿no? Entonces, creo que lo padre de leer también tiene mucho que ver con qué tan creativa es tu mente y eso creo que es lo que a mí también me apasiona. ¿Tú qué piensas, Cibeles? Sí, definitivamente. Y creo que todas nuestras mentes son creativas, nada más que es cuestión de descubrirlo. Y sí, definitivamente los momentos van cambiando. Nosotras al paso del tiempo nos vamos transformando y lo que ayer fue de mi interés, quizá hoy no lo sea. Entonces, puede ser que aquella historia que hace un tiempo no me pareció grata, no me pareció interesante, repentinamente me llame, porque a veces las historias o los libros nos llaman y volvemos a ellos. Entonces, sí, definitivamente el momento que estemos atravesando va a ir marcando la pauta acerca de nuestras preferencias. Yo te voy a decir que tengo un libro que a mí sí me cambió la vida. O sea, yo puedo decir que ese libro me cambió la vida. Más que cambiarla, como que le dio dirección. Y ese libro es el de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Ese libro yo lo súper recomiendo. Cada vez que me dicen un libro, recomiéndame un libro, ese, porque se me hace que tiene una información tan sabia para la vida diaria, para poder convivir armoniosamente con nosotros mismos
y con la gente que nos rodea. ¿Tú ya lo leíste, Cibeles? Sí, sí, ya lo leí hace algunos años y sí, cuando algo nos gusta, se contagia. Hace un momento nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son los tips o cuáles son las estrategias para que podamos desarrollar nuestras habilidades lectoras? Y creo que esto que les voy a comentar está vinculado con ese contagio de la emoción. Creo que es importante para la formación de los hábitos distinguir con quiénes nos estamos vinculando. Por ejemplo, si nos reunimos con personas que fuman, tarde o temprano vamos a fumar o las probabilidades de que fumemos van a ser mayores. Si nos reunimos con gente que sale a correr todo el tiempo al malecón, pues probablemente algún día nos van a invitar y probablemente ahí vamos a estar corriendo también. Los hábitos son contagiosos, la pasión es contagiosa. Si queremos fortalecer este hábito o iniciarlo, es una muy buena estrategia empezar a hacerlo en compañía, empezar a hacerlo en comunidad, porque en comunidad es más fácil que podamos sostener el paso. Es decir, quizá en los primeros intentos no encontremos sensaciones agradables y renunciemos, pero si estamos acompañadas vamos a continuar intentándolo y a lo mejor abandonamos un libro que nos resultó aburrido, difícil de leer, difícil de comprender, que nos dormía, pero con el empuje de otras personas podemos animarnos a conocer otros libros y así paso a pasito hasta poder llegar a aquella historia que nos atrape. Porque es cierto, vivimos con una rutina muy acelerada. Es muy fácil, muy común escuchar, no tengo tiempo para leer. Es real, tenemos rutinas que nos exigen mucho tiempo trabajando. Y cuando dejamos de trabajar, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues descansar, ¿no? O seguir atendiendo a algunos otros pendientes, algunas actividades dentro de casa. Sin embargo, ¿saben qué pasa? Cuando encontramos ese libro que nos atrapa, cualquier instante libre va a ser bueno y lo vamos a querer aprovechar para seguir avanzando en nuestra lectura. Incluso podemos pasar noches de desvelo sin darnos cuenta leyendo alguna historia que nos haya atrapado. ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, claro, sí, y fíjate que, por ejemplo, regresando un poquito a lo que mencionó Ale del libro de Los Cuatro Acuerdos, ese para mí fue un parteaguas en mi vida, y a partir de ese momento, que fue una situación que me quedé sola porque tuve un esguince, me acuerdo que di con ese libro, ahora sí que hice una pregunta al universo, y en YouTube me acuerdo que me salió algo de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, y empecé a verlo y me llamó la atención y adquirí el libro y dije, no, de aquí soy. Y a partir de eso dio la coincidencia que tuve mi primera terapia con la psicóloga con la que estoy actualmente y fue así en verdad un parteaguas, se me cambió mucho mi manera de pensar. Así como Ale se los recomiendo. ¿Tienes tú algún libro que pudieras recomendarle a alguien que esté escuchando este programa y que diga, quiero fomentar ese hábito en la lectura, no me gusta, me da flojera, me da sueño, me aburre, pero quiero un libro que llame mi atención? Claro que es dependiendo del género que te guste, entre otras cosas, ¿no? Pero alguno que tú digas, cada que yo le recomiendo este libro a alguien o cada que veo que alguien lee este libro, como que le gusta o empieza su hábito de la lectura. ¿Hay alguno así? Sí, claro que sí. Creo que es importante que cuando iniciamos con un hábito, ser muy comprensivas con nosotras mismas y no exigirnos tanto. De repente en la escuela, ¿qué ocurre? Además de que ya por ser una tarea, por ser una obligación, tenemos resistencia, no queremos leer y encontramos algunas estrategias ahí un poco tramposas para poder resolver la tarea sin haber leído el libro. Además de todo esto, nos ponen a leer clásicos en donde el vocabulario es muy distinto a la época actual, en donde va a ser mucho más complejo y va a requerir más habilidad cognitiva para poder comprenderlo. Entonces, si queremos iniciar, pues vamos a empezar así en nivel uno. Y se me vienen a la cabeza dos opciones muy distintas. Y estos libros, la verdad, siempre están en mi boca. Siempre que me pregunten,
voy a encontrar el pretexto para mencionarlos porque son libros de muy fácil lectura, pero al mismo tiempo son libros bellísimos y son dos títulos muy diferentes. Empiezo con Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta es una escritora mexicana de Puebla, muy reconocida, y entre su obra tiene un libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes. Ya las personas que me han escuchado antes, que me conocen, saben que siempre voy a recurrir a este libro. Este libro es un compendio de cuentos. Cada historia son 5 o 6 o son 8 hojas. Es muy fácil porque es muy breve, es lectura contemporánea. Las narraciones son de situaciones cotidianas en las que cualquier persona se puede ver reflejada. Los escenarios no son ajenos a nosotras. Podemos sentir que la lectura es familiar, es decir, a lo mejor hable de un patio con árboles y naranjas, y nosotras quizá en algún momento hemos estado en un patio que tiene árboles y que tiene naranjas. Entonces, este es un libro que además narra la historia de tías, muchas tías. Y pues todas tenemos tías con características particulares y podríamos contar muchas historias acerca de nuestras tías. Entonces, este libro, Mujeres de Ojos Grandes, narra historias breves que pueden resultarnos familiares y que además abordan temas de interés, desde luego, para las mujeres, porque van a hablar acerca de el matrimonio, acerca de la sexualidad, acerca de nuestra necesidad de ser autónomas, de ser libres, de ser independientes, habla acerca de violencia, habla acerca de, pues, esta necesidad de romper estereotipos, liberarnos y ser más plenas y ser más felices. Entonces, Ángeles Mastretta, Mujeres de Ojos Grandes, es mi primera recomendación para aquellas personas que quieran iniciarse con la lectura. Figúrate que yo tengo una tía que fue maestra de primaria de tercer grado. Entonces ella, por su profesión, en su casa tenía un cuarto que era la biblioteca, así se llama ese cuarto. Y tal y cual era un escritorio y de estos anaqueles como antiguos que tienen sus cristales de madera, es donde ahí se guardan los libros. Ella tiene así las enciclopedias de hace 1000 años, que creo que son las que mencionas en el principio, que como dices, nunca falta el Larousse, que es el diccionario, y nunca falta ni la Biblia. Incluso, no sé si llegaron a tener la Biblia ilustrada, que era un libro grueso de pasta dura que traía, pues, digamos, pasajes los más importantes de la Biblia ilustrados, y entonces era una manera, pues, de evangelizarte muy amena, ¿no? Y muy bonita además, porque yo veía estas historias de la Biblia, las veía yo como cuentos. Y pues bueno, nada más para terminar mi comentario, cuando yo entraba a la biblioteca, tenía unos libros ilustrados de cuentos, pero yo creo que eran como de importación, porque las ilustraciones eran hermosísimas. Unas imágenes muy delicadas y muy finas. Incluso me acuerdo que habían cuentos que no son los típicos de los hermanos Grimm, sino que eran como otras historias, pero igual de fantasiosas. Y esos libros eran muy grandes, muy gruesos y difícilmente mi tía me los prestaba. Como que decía, esos no, mejor agárratelos del otro lado. Pero los del otro lado ya eran como libros más grandes. Yo creo que de aquí, de esto que te cuento de la biblioteca de casa de mi tía, yo creo que de aquí fue donde agarré la fascinación por el libro, pero como objeto, porque de verdad eran unos libros hermosos. Y pues ya que estamos tocando este tema de la lectura en niños, ¿qué nos pudieras recomendar? O más bien a los que tienen hijitos. Y ya después nos das la otra recomendación para lectores adultos. ¿Qué te parece, Cibeles? Pues yo creo que enlaza perfecto porque mi segunda recomendación es justamente una lectura apropiada para toda la familia.
desde los más grandes hasta los más pequeños. Y este libro se llama Donde habitan los ángeles, escrito por Claudia Celis. Es también una historia muy breve en donde los personajes son niños y está escrito también de una manera muy coloquial, con expresiones con las que estamos acostumbradas a escuchar. Y me gusta mucho porque esta historia tiene diferentes elementos, es decir, tiene mucho humor, mucha comedia, nos vamos a divertir. También tiene su aspecto conmovedor, habla acerca de la familia, el vínculo entre primos en la infancia, habla acerca del amor que podemos sentir por los abuelos o los tíos abuelos en este caso en particular. Y esa es también otra sugerencia, leer en conjunto, ¿no? Leer en familia, leer acompañados. Y esta es una de las recomendaciones de las que siempre voy a hablar, porque es una historia muy conmovedora, pero al mismo tiempo con muchas puntadas de humor y que es apta para todas las edades. Hay dos comentarios que quiero hacer respecto a las dos recomendaciones que hiciste, Cibeles. Una de ellas respecto al primer libro, se me hace interesante porque creo que para fomentar un hábito debemos empezar poquito a poquito, ¿no? Es cuando vas a salir a correr, ¿sabes qué? Voy a salir a correr, primero voy a caminar, después voy a correr media hora, después una hora y etcétera, ¿no? Sin hablar de los kilómetros. Me parece fabulosa esa que dijiste de Mujeres de Ojos Grandes, porque tal vez una lectura de un capítulo que es una historia me va a llevar, puede ser 10 minutos, tal vez media hora, y empezar poquito a poquito, y sé que voy a terminar, porque a veces el hecho de decir, está muy interesante, pero ya me tengo que dormir, ¿en qué va a terminar el libro? Y me lo voy a chutar en un ratito, o te entra la desesperación y las personas que padecen ansiedad, ni qué decir, ¿no? Entonces, eso me parece formidable para crear un hábito de la lectura, porque a veces uno lo hace por capítulos. Yo me propongo, voy a leer este capítulo, claro que no esté muy largo, o voy a leer cierto tiempo de acuerdo a mis horarios, ¿no? Ese es lo primero. Y lo segundo, el segundo libro que tú comentas de Los Ángeles me parece también fabuloso porque creo que en esta época se ha perdido mucho los valores. Y si no me equivoco, este libro, por lo que mencionas, tiene que ver con eso, con valores y también fomentar la lectura en familia. Porque como dices que no es lectura nada más para niños, porque a veces cuando dices, ay, voy a leer el cuento de Blancanieves, ¿no? Y tú dices, oh, como que ya no estoy para esas historias de Disney, ya fui a terapia, ya no creo en las historias de Disney, entonces ya no quiero leer sobre eso, ¿no? Ya no se te hace algo tan padre, ¿no? Aunque haya sido parte de tu infancia, ya no se te hace algo tan padre. Pero el hecho de leer esto en familia, pues aparte de que estás fomentando los valores, pues estás creando también en tus hijos el hábito de la lectura. Y papis, mamis, aunque sea que no les guste mucho, no hayan estado acostumbrados o no haya sido parte de su acervo cultural, sí es importante que desde niños creemos este hábito que de verdad les hace mucho bien a los niños para que no se convierta en algo obligatorio cuando tienes que leer cualquier libro en la escuela y ahora sí que más aún cuando estés en la carrera, ¿no? Ahora, yo te voy a decir, Fabulady, que a mí en particular, que creo que tiene que ver mucho con mi forma de ser, a mí sí me gustan esas historias fantasiosas. O sea, yo sí me pudiera sentar a leer ahorita cuentos, pues no te puedo decir si de Disney o el que sea, pero a mí sí me gusta porque me remonta a mi infancia. Y como mi infancia, pues digamos, fue bastante feliz el hecho de tener esos cuentos infantiles, aunque yo ya sea una mujer adulta cuarentona. A mí sí me gustan esos cuentos fantasiosos. Incluso por eso te mencioné, yo sí leí Harry Potter porque tienen esto de fantasía y te hace ser muy creativa para crear todo este mundo de magos, de brujas, de todo lo que te va narrando los libros de Harry Potter. Entonces, yo creo que también por eso es uno de los libros más leídos, porque no solamente fue del gusto de los niños,
sino también de los adultos. Ahí sí no coincido contigo, Fabulady, ¿eh? Espérame, pero yo no dije que no me guste, a mí me encantan. Aún así, las historias de Disney se trate mucho en terapia respecto a eso, y me encantan las películas de Disney, las nuevas versiones también, y bueno, ahorita ya no tanto porque digo, creo que cuando fuimos niños nos crearon con una historia de Disney, de las películas, y ahorita están cambiando como que las historias. Y dices, espérame tantito, ¿no? ¿En qué momento me cambiaron la película o la historia? No, yo coincido contigo. A mí me gusta y yo no estoy diciendo que no. Estoy haciendo un comentario porque hay personas que ya, ay, no, yo ya no creo en esas historias. Pero yo sí, yo no hablé sobre eso, pero sí. Continuemos, Cibeles. A ver, ¿qué otro tip nos puedes recomendar? Bueno, antes de irme a otro tip, sí quiero comentar que todo lo que están diciendo es tan acertado, de verdad, porque en realidad sí hay estigmas negativos acerca de la lectura para niños o las lecturas infantiles. Es decir, podemos ver películas de Disney a cualquier edad y no va a haber ningún comentario negativo sobre nosotras. Nadie te va a juzgar porque quisiste ir a ver al Rey León. Sin embargo, si tú como adulta en un espacio público te pones a leer un libro que a simple vista resulta infantil, sí pueden haber comentarios negativos, o por lo menos se podría considerar que aquello que estás leyendo es de menor valor. Entonces creo que sí es bien importante y es valiosísimo que podamos darnos la oportunidad y reconocer aquello que verdaderamente nos gusta sin ningún empacho, es decir, sin pensar cómo nos van a mirar las otras personas. Si me gusta leer acerca de crímenes, leer acerca de asesinos, leer acerca de dragones, leer acerca de detectives, de policías, qué sé yo. Entonces, esa es una de las claves también para poder disfrutar la lectura, leer con libertad sin preocuparnos mucho por el juicio que pueda venir desde afuera. Totalmente de acuerdo. Y sabes que yo creo que no tener vergüenza de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ahorita que estaba leyendo el último libro que les comenté de Amar o Depender, siento que tuve muchos seguidores, más que cuando leo Véndele a la mente, no a la gente, que también leí ese libro. Es el lugar de llamar la atención que puedes decir, ay, mira, esa persona se capacita. Ahorita que estoy leyendo el Amar o Depender, me dijeron, oye, préstamelo, oye, ¿qué tal está el libro? Y dije, wow, o sea, no te imagines. Ahora sí que lo que puedes inspirar a leer y a personas que no te imaginabas que quisieran leer o que les interesara ese tema. O sea, claro que no lo haces por eso, ¿no? Te digo, si eso que tú mencionas de leer sin juicios, pues sí, o sea que lo importante es que a ti te guste y por qué lo estás leyendo y que lo disfrutes más que nada. Sí, y mencionas un punto importantísimo, leer verdaderamente es contagioso. Si las personas nos ven leyendo, podemos despertar el interés también y así nos vamos multiplicando como lectores. Y hace un momentito también platicábamos acerca de la importancia de fomentar este hábito desde la infancia. Y una frase que siempre repito es: niños ven, niños hacen. Es decir, dependiendo de lo que los niños vean a su alrededor, en especial con sus vínculos más cercanos o significativos, de ahí van a nacer sus conductas. Entonces, muchas veces me preguntan, Cibeles, ¿cómo le hago para que mis hijos lean? ¿Porque no les gusta leer? Pues es facilísimo, lee tú. Si lees tú, en algún momento vas a despertar su interés y ellos te van a imitar, porque como seres humanos aprendemos a través de la imitación. Entonces, también es importante facilitarles el acceso a los libros. ¿En cuántas casas tenemos una biblioteca? Hace un rato, nuestra compañera Fabulady hablaba acerca de cómo se enamoró del libro como objeto a través de esa biblioteca de su tía. Entonces es importante también que dentro de nuestros hogares contemos con una pequeña biblioteca, por muy pequeñita que sea, va a ser significativa, va a ser muy valiosa en el inicio de este buen hábito desde la infancia. Me parece muy bien, ¿eh? Fíjate que no lo había pensado. Yo tengo así varios libros también, así como Ale dijo hace un momento que ella va a la librería y ve este libro y se le hace interesante y lo compra y luego no lo lee. Así yo también tengo libros nuevos, o sea, nuevos, pero también como los vas dejando en todos lados,
pues ni se te acuerda que lo compraste, ¿y este para qué? O sea, ya aparece y dice, ¿y este yo lo compré? Y creo que el hecho de estos libros ponerlos en un solo lugar, pues en un momento importante de tu vida que estés pasando, te pueda servir, ¿no? Como cuando antes íbamos a la biblioteca y decías, voy a investigar sobre tal tema, ¿no? Pues tienes esa opción. Y algo importante que quiero decirles, si alguien te visita y tienes este espacio y ves un libro y se lo pides prestado, devuélvanlo. La verdad duele cuando tú amas un libro y te lo piden prestado y lo das y no te lo devuelven, porque no sabes para empezar qué valor tiene ese libro, a lo mejor te lo regalaron, a lo mejor representa algo importante en tu vida, o simplemente te costó, ¿no? O quieres conservarlo, entonces devuelvan el libro. A mí cuando a veces me dicen, préstame este libro, sí está bien, pero tienes una semana para leerlo. Porque más de una semana, luego la verdad ya no te lo devuelven y luego se olvida. Y ahora que comentas esto, Fabulady, me haces pensar en algo que también es importante comentar. La realidad es que tener acceso a un libro es un privilegio. Si somos realistas, ¿cuánto cuesta un libro? Es decir, en un mes, ¿cuántos libros podríamos adquirir? En un año, ¿cuántos libros podríamos pagar? ¿Cuál es el costo promedio de un libro? Por eso esa aprensión, ¿no? Y no querer soltarlo. Si te lo presto, por favor, cuídamelo y devuélvemelo, porque lo aprecio, lo valoro, me gusta y además me esforcé un montón para poder adquirirlo. ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de este esfuerzo para poder pagar un libro? En el Club de Lectura La Voz de las Letras sabemos que tener acceso a los libros no siempre es fácil. Entonces, tratamos de tener esta pequeña contribución para la comunidad compartiendo nuestros libros. A lo largo de todos estos años hemos formado un acervo de libros que hemos recibido a través del Programa Nacional Salas de Lectura y también a través de donaciones. Hemos recibido donaciones muy generosas. Incluso una persona se fue a vivir al extranjero y nos dejó su biblioteca completa, una biblioteca muy extensa. ¿Y qué hacemos con todos estos libros? Ponerlos al alcance de la comunidad con actividades de préstamo gratuito y también obsequiamos muchísimos libros a lo largo del año, porque sabemos que tener acceso a los libros no siempre es fácil. Sin embargo, por justicia social, todos merecemos este derecho. Y ahí quiero comentar, Cibeles, que parte de donde te conocí fue precisamente eso, y lo cual te agradezco. Yo leí en una publicación, si tenías una cafetería o tenías un negocio como que podría adecuarse un poquito a la lectura, que te contactara y tú donabas esos libros. Y déjenme decirles, Fabulades, que se me hizo algo tan ingenioso, tan padre de saber de que hay personas interesadas en compartir eso que tú estás diciendo, en donar libros. Y ahorita nos vas a platicar cómo funciona esa parte para que la comunidad Fabulady que esté interesada en adquirir libros para su negocio y poder compartirlos, pues puedan hacerlo, ¿no? Porque se me hace una actividad en la cual tú puedas recibir libros, los puedas dar a las personas gratis, pero también recibir a cambio donación, que eso se me hace una actividad muy significativa. Platícanos cómo funciona esto, Cibeles. Bueno, pues a lo largo del año, la verdad es que tenemos diversas actividades. En este 2025 iniciamos con esta dinámica en la que estamos visitando cafeterías o espacios en donde se reúnan comensales o diferentes tipos de clientes y les estamos obsequiando libros. Queremos que los libros lleguen a manos de más personas. A veces ocurre que los libros se nos quedan estancados dentro de nuestro hogar y pasan muchos años. ¿Y qué ocurre? Pues a final de cuentas, por el material del que están hechos, que es un material orgánico, empiezan a deteriorarse, empiezan a romperse y es una verdadera tristeza que un libro se quede empolvándose y destruyéndose. Entonces, lo que hacemos es darles movimiento, que los libros estén pasando de mano en mano. Entonces, si tienes una cafetería, tienes un restaurante, tienes un espacio en donde se reúnan comensales, nos pueden contactar a través de las redes sociales y con muchísimo gusto les vamos a regalar libros porque queremos que más y más personas se sigan contagiando de este amor por la lectura. Y así, a lo largo del año, diversas actividades. Por ejemplo,
Hace unos días tuvimos un trueque en la Universidad Autónoma de Campeche, hicimos una colaboración con la Coordinación General de Bibliotecas y realizamos trueque con estudiantes. No saben lo maravilloso y cómo rompemos algunas creencias erróneas, porque es muy fácil creer, es muy fácil pensar que los jóvenes hoy en día no leen. Y no saben qué maravilloso cuando los muchachos llegaban con su montón de libros que ya se habían leído y que querían intercambiar porque pues desean tener más historias que conocer y pues no es fácil estar comprando constantemente libros y por eso realizamos este intercambio, ya que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, pues durante el mes vamos a estar realizando todas estas actividades para que más personas puedan disfrutar de la lectura. Y en los siguientes días, en las siguientes semanas, vamos a tener lectura en voz alta. Vamos a estar invitando a las personas a que hagan uso del micrófono y que lean. Y a todas esas personas valientes que quieran hacer uso del micrófono, también le vamos a regalar un libro. Entonces, a lo largo del año, a través de nuestras redes sociales, podrán conocer todas las actividades que realizamos para que Campeche se convierta en un estado lector. Me parece espectacular. Muchas felicidades, Cibeles, porque de verdad que tu iniciativa de fomentar la lectura, yo creo que sí has impactado la vida de muchas personas, pero esperemos que impactes muchísimas más. Como por ejemplo, la verdad, ahorita ya me están dejando picada y ahorita voy a buscar aquí entre mi pequeña biblioteca de colección de libros que tengo muy poquitos, porque incluso este año que hice limpieza de casa, saqué muchísimos libros y los regalé. Todas las personas que venían a mi casa de que, ay, mira, tengo estos libros, los tenía yo en la mesa de la sala y llévate el que quieras, llévatelo, llévatelo. Como te mencioné, estaba yo haciendo limpieza de casa. Era una cuestión de, igual como de cerrar ciclos, que también tenemos un episodio que hablamos de cerrar ciclos y también a principio de año hablamos del Vision Board, que era plasmar nuestros deseos para poder cumplirlos. Entonces, una de las cosas era, primero, limpiar, limpieza, limpieza energética de todo. No sé si tengas algo más que nos quieras compartir, Lady. O sea, le digo a Cibeles. Pues, Ladies, les invito a leer, de verdad, si de repente ha sido difícil, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Si un libro no les ha gustado, un libro resulta tedioso, suéltalo y atrévete a buscar algún otro y date la oportunidad porque de verdad que leer puede ser transformador. Ustedes mismas reconocen y nos han compartido cómo algunos libros han transformado su vida y sí, es real. Los libros transforman vidas. Leer nos llena de múltiples beneficios. Hablamos tradicionalmente de que mejoramos la ortografía, que mejoramos nuestro vocabulario, pero creo que tienen un impacto más profundo en nuestro ser. Nos permite establecer vínculos, nos permite ser personas más empáticas, nos permite conocer otras realidades y la lectura nos convierte en mejores personas. Aquí es importante recalcar, importantísimo, me parece fundamental, no en personas superiores, no mejores que los demás, sino mejores de lo que somos como punto de referencia nosotras mismas. Es decir, vamos creciendo, vamos evolucionando, nos vamos desarrollando. Y la invitación, de verdad que por experiencia quiero compartir, es que lean en compañía, lean en comunidad, porque ya en sí leer, conocer historias a través de los libros es una experiencia maravillosa, enriquecedora. Pero si tú lees en compañía, de verdad que el placer y la experiencia se multiplica, se expande. Entonces, si tienes la oportunidad de reunirte con tus amigas para leer, hazlo. Además, es una oportunidad que no debemos dejar pasar porque recordemos que
En tiempos pasados, las mujeres no teníamos acceso a los libros, no teníamos acceso a la alfabetización. Quienes aprendían a leer y escribir eran los hombres. Con el paso del tiempo, esto ha ido cambiando. Las mujeres tenemos paso a pasito un poquito más de oportunidades y una de esas grandes oportunidades es tener el acceso a la educación, tener el acceso a los libros. Así que no dejemos pasar ese gran privilegio que hoy por hoy podemos vivir. Yo tengo un comentario, voy a hacer la parte contraria. Pues figúrate que en el libro que yo leí de las memorias de una geisha, cuando también salió la película, yo dije, tengo que leer ese libro. Pues figúrate que en Japón, desde hace muchísimos, muchísimos años, porque es una cultura y esto de las geishas es una tradición muy, ¿cómo se dice cuando es de hace mucho tiempo? Muy Milenaria. efectivamente, es muy milenaria, pues ahí decía que las únicas mujeres en el mundo estudiadas que tenían acceso absolutamente a todo lo que fuera cultura eran las geishas. Y en este libro descubro que muchas de las ideas erróneas que tenemos acerca de las geishas, porque pensamos que es una mujer pues que vende caricias, pues no. Figúrate que no, el libro es tan hermoso, tan descriptivo de toda la cultura japonesa y todo lo que rodea a las tradiciones de la geisha, cómo se forma, todo lo que tiene que estudiar para lograr ser una geisha. Ahí te das cuenta que es una mujer que vive del arte. Y este es otro libro que a mí, la verdad, me gustaría mucho recomendar porque es hermosísimo, hermosísimo. Pues fíjate, Lady, que aquello que tú mencionas para nada contradice lo que yo comentaba. Justamente porque la educación y la cultura era accesible solamente para las altas clases sociales, para las que ostentaban el poder. Entonces, el vulgo, el pueblo, ni siquiera sabía leer y escribir, pero había sectores privilegiados muy reducidos que entonces sí se favorecían con la alfabetización y tenían acceso a la educación, tenían acceso a la cultura. Sin embargo, estos eran de los grupos más altos en las jerarquías sociales. Entonces, por eso es que yo insisto en que no todas las mujeres y no todo el tiempo a lo largo de la historia hemos tenido acceso a los libros. Las que eran nobles, por supuesto que sí, las que pertenecían a la aristocracia o las que servían a la aristocracia también tenían esta oportunidad, pero la gran parte de la población no. Y por eso, si hoy en día cualquier ciudadana promedio puede tener acceso a un libro y puede tener la libertad de leer, hagámoslo, porque también leer ha sido un medio de poder, de control de los grandes grupos líderes sociales y los libros también han sido censurados y pues no siempre hemos tenido estas oportunidades y hoy en día pues podemos gozar de esto. Hoy en día podemos entrar a una biblioteca y elegir lo que capte nuestra atención. A lo mejor no siempre a una librería para comprarlos, pero sí tenemos acceso a las bibliotecas públicas y lo mejor aún, tenemos acceso a toda la tecnología, a todos los formatos que actualmente nos facilitan el acceso también a la lectura, ya que existen múltiples formatos. Ahora también podemos gozar de los libros electrónicos, de los audiolibros y que también ese es todo un tema, porque muchas veces se devalúa el poder de los audiolibros, pero es importante recordar que antes de la letra escrita gozábamos de la narración oral, es decir, antes las historias se contaban de boca en boca y la gente se reunía para escucharla. Entonces, los audiolibros son también herramientas válidas, valiosísimas para disfrutar la literatura. Esto se Ay, está poniendo bueno. A ver, Lady, ahora tú, tu comentario. yo quiero alzar mi mano. Cibeles, te escucho y hablas muy bonito. Y parte de la lectura
es justamente eso, tener el acervo de palabras, porque a veces decimos, ay, ¿cómo se dice esto? Ay, ¿cómo digo esto? O queremos sustituir una palabra por otra y no encontramos cómo. Entonces, Cibeles, muchísimas gracias por tu participación. La verdad me dejas como que pensando en que tengo que leer más, en que me quiero unir a ese grupo de La Voz de las Letras. De verdad les escucho y digo, algún día voy a coincidir con ustedes y sé que lo voy a hacer, así como coincidí en lo del negocio, en la donación de los libros, lo cual te agradezco muchísimo. Y Cibeles, dos preguntitas. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y si yo quisiera participar en el Club de Lectura La Voz de las Letras, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Fabulady, pues nos pueden encontrar a través de las redes sociales. En Facebook estamos como La Voz de las Letras. También tenemos un grupo que se llama Club de Lectura La Voz de las Letras en Facebook. Este es un espacio donde todas las personas pueden hacer publicaciones relacionadas con la lectura, con los libros, literatura, incluso teatro, música y otras artes. Y en Instagram nos encuentran como La Voz de las Letras.mx y a través de estos medios pueden ponerse en contacto todos los meses. Leemos un libro diferente, todo el año realizamos diversas actividades. La realidad es que el espacio de lectura está enfocado para las mujeres, entonces son espacios también seguros en donde puedes sentirte cómoda, libre, en confianza. Y bueno, pues desde luego que también realizamos actividades abiertas al público para niños, niñas, hombres, mujeres, adolescentes, etcétera. Atentos y atentas a nuestras redes sociales para que ahí se enteren de todo lo que estamos haciendo y les esperamos siempre con los libros abiertos. ¡Wow! Excelente frase final, Cibeles. Pues muchísimas gracias por tu participación, Cibeles, a este podcast de No Somos Expertas, Somos Fabuladies. Te estaremos contactando tanto para compartir la información que mencionas de tus eventos como para otra cosita más que quisiera proponerte. Así que ya lo sabrá nuestra comunidad Fabulady. Gracias, Cibeles. ¿Algún otro comentario, Fabulady? Yo, como mi frase de cada episodio, yo ya no tengo más nada que decir. Me he quedado con la boca abierta y callada. Callada, voy a buscar mis libros, a ver cuál de los que tengo ahí guardados que compré en algún momento y no los he tocado, pues me animo a leerlos. Porque la verdad, Cibeles, te agradecemos muchísimo tu participación a este podcast y sí. Tengo que admitir que sí me has dejado con esa inquietud de agarrar mis libros. Y muchas gracias porque además me recordaste parte de mi infancia que la tenía yo ahí dormida. Me encantó. Gracias, Fabuladies. Yo encantada de estar platicando con ustedes. Disfruté muchísimo este encuentro. Me hicieron sentir muy cómoda, muy a gusto, agradecida con la invitación y ojalá que todas las personas que nos estén escuchando también puedan haberse contagiado de esta curiosidad o este deseo de acercarse a los libros. Les aseguro que no se van a arrepentir. Hecho es. Y Fabuladies, si han llegado hasta aquí a este momento, por favor no se olviden de compartir este podcast, denle like al video y de verdad tomen su libro, léanlo, el que más les guste, el que resuene con ustedes, ya saben. Nos vemos, comunidad Fabulady. Bye. Adiós, adiós, adiós. Bye, bye. Bye.